Bien, preciosuras, continuamos con el signo de Virgo, de Sol, Ascendente, Luna. Ahora vamos a ver esta semana cuál es el mensaje que tienen para ti tus ángeles, tus guías, tus ancestros. Vamos a ver, vamos a sacar una cartita del tarot de Osho y nos sale la carta de El Rayo. El Rayo aquí nos quiere decir que hay un cambio profundo, posiblemente un cambio de creencias, un cambio de paradigmas. Esto está muy bien aspectado para ti, porque si vemos es como una persona que está sentada meditando y su mundo puede ser que se esté derrumbando, pero en realidad el rayo uraniano lo que te está dando es una gran liberación para que tú entiendas, para que tú comprendas, para que tú seas también más feliz. Entonces, es interesante de que la luna llena, pasando por el signo de Tauro, ahí conjunto a Urano, haya hecho un cambio importante en tu vida esta semana, o estás por hacerlo durante las próximas 2 semanas hasta la luna nueva en Escorpio, o lo podemos ver 6 meses más adelante cuando tengamos la luna nueva en el signo de Tauro. Esto es como para que prestes atención a lo que vaya sucediendo en estos tiempos, esa verdadera liberación, y puedas ser quien realmente tú quieres ser. Muy bien, vamos a ver ahora con el tarot, pequeño tarot de Rider-Waite, cuál es el mensaje que tienen para ti esta semana. Sacamos primero el 2 de oro, la fuerza, el 2 de espadas. Estas cartas patinan un poco aquí. Bien. Entonces, lo primero que nos sale para esta semana es que ciertamente, mira, y se repite el número 2, ciertamente hay una dualidad en ti en estos momentos, ¿no? Tú quieres hacer una cosa y obtener los mejores resultados haciendo lo que siempre has hecho. Y realmente es como te dice el rayo, hay que hacer un cambio de paradigma, hay que adquirir cierta libertad que con la persona que estás o en la situación en la que estás no puedes seguir haciendo las mismas acciones del pasado porque no te va a resultar. Como decía Albert Einstein, no puedes obtener no puedes tener mejores resultados si sigues haciendo lo mismo. Entonces, el 2 de oros nos habla de un estrés a nivel corporal, o sea, esto ya está sintiéndose a nivel del cuerpo. Y el 2 de espadas nos habla también de una realidad que no se quiere ver, de querer racionalizar cosas que son guiadas por los sentimientos, son guiadas por las emociones. El 2 de espada tiene una pequeña luna al fondo para que se deje guiar un poco por su intuición, para que se deje guiar un poco por su sabiduría, su saber interior. La fuerza nos habla de querer tener a veces las cosas bajo control. Pero, apelando al chakra número 1, no podemos tenerlo siempre todo bajo control, porque si no, no accedemos a la sabiduría infinita. Si vemos el símbolo del infinito sobre la cabeza de la fuerza, te das cuenta de que no se puede vivir todo el tiempo con la bestia dominada. Muchas veces la vida nos va a pedir que nos descontrolemos un poco, que nos sacudamos un poco para poder llegar a la raíz del asunto. Uno no se ilumina teniendo experiencias bonitas en la vida. Uno a veces se ilumina teniendo experiencias muy fuertes, muy dolorosas, muy de cambios, muy de romper estructuras, paradigmas, para poder de allí resurgir como el ave fénix. Y este es un mes, el mes de Escorpio, es un mes que sin duda va a estar cambiándonos a todos los signos, porque está sacando allí, ya Mercurio entró a Libra, pero dentro de muy poquito va a volver a entrar a Escorpio para terminar como de barrer toda la basurita que había quedado, y que tenemos que llegar a la raíz del asunto, al fondo, para poder resurgir como el ave fénix. Entonces, en la parte de la salud yo te diría que tengas mucho cuidado con tu piel, tengas mucho cuidado, de repente algunas alergias, también
Gripes puede ser, bueno, estamos en temporada de gripes y temporada de pandemia, pero es más que todo como que gripes, ¿no? Como que también el cuerpo se estresa y se tensa. Puedes estar teniendo como tensiones corporales muy fuertes. En la parte del trabajo, proyectos y dinero, pues fíjate tú, sale la reina de copas. La reina de copas siempre nos habla de ser más ecuánimes, inteligencia emocional. No podemos ser todo el tiempo reactivos. Si bien hay que reaccionar, no se puede estar todo el tiempo reactivos ni susceptibles a lo que nos dice todo el mundo, ¿no? A lo que nos dice la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que tener la suficiente fortaleza para aceptar lo que no podemos cambiar y para trabajar lo que sí podemos cambiar. El mago nos habla de que tenemos todas las herramientas sobre la mesa, o sea, es momento simplemente de actuar. Actuar bajo una reflexión, no ir por la vida como pollo sin cabeza, sino más bien desde una reflexión. El 6 de espadas, lo que nos estaría diciendo aquí es tener cuidado con querer huir de la situación sin resolverla. Probablemente ciertos conflictos en el trabajo puedan estar sucediendo, esto no tiene que ser así, pero puedan estar sucediendo conflictos en tu trabajo o con personas de tu entorno, colegas de estudio, pareja también puede ser, y quieras como buscar la vía fácil, ¿no? Escapar, porque escapar es tu zona de confort. Entonces aquí es enfrentar un poco el problema para que esto no se sienta en el cuerpo. Esto puede estar ayudándote, o sea, el enfrentar esos problemas puede estar ayudándote muchísimo a nivel económico porque se liberan ciertas tensiones, ciertas energías. También te da como una capacidad de liderazgo de tomar la vida el toro por los cachos, ¿no? Como que la vida, el control de la vida, pero el control no desde lo que tu deseo egocéntrico puede querer, sino más bien el fluir, no vamos a decir el control, sino el fluir que se va dando naturalmente. Vamos a ver ahora para las parejas o personas solteras o no solteros, vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarot de la magia sexual para mi gente linda de Virgo. Nos sale el 8 de oros, muy bien, el 9 de oros, mejor que bien, y la reina de espadas. Bueno, vamos a ver. Vamos a bajar un poquito acá la cámara para que puedas ver mejor. Sí. Entonces el 8 de oros y el 9 de oros son cartas bastante de muy buen augurio, porque nos está hablando de que hay sentimientos, hay emociones, hay estabilidad. Digamos que por la parte emocional pueden haber más estabilidad que antes. De hecho, ciertos conflictos más bien pueden estar ayudando a que la pareja vaya como a otro nivel, ¿no? Como que, bueno, ya los celos o el no decirnos cosas para no herirnos o decirnos cosas muy hirientes, es como que ya caducó en esta relación y pasan a un siguiente nivel, ya sea porque también pueden estar tomando terapia de pareja o ya sea porque hay un cambio de conciencia de cada uno o probablemente de ti, Virgo, con la carta del rayo, con el mensaje del rayo, ¿no? Entonces decides llevar la fiesta en paz, pero no desde un espacio de sumisión, sino más bien desde un espacio activo, que estaría muy bien. Para las personas que están solteras, nos está saliendo la reina de espadas. La reina de espadas nos sugiere que estás pasando por sanación de las expectativas, de lo que tú deseas y aspiras en una relación. Si bien la reina de espada puede parecer muy fría, realmente es una persona ecuánime que puede mirar las cosas como en abanico o como mirar más allá del contexto, ¿no? De lo que se presenta en el aquí y en el ahora, sino mirar como más lejos, ¿no? Esta pelea o esta persona me es positiva para mi vida ahorita en mi presente, puede ser que sí, porque me lleno de placer, pero es que voy a poder llegar a una relación más lejos con ella,
Bueno, eso es lo que hace la reina de espada, te hace como medir si las personas, primero las personas que estás atrayendo a tu vida, qué calidad de relación estás teniendo con ellas, y segundo, si son material o no para relación de pareja. Para las personas que realmente quieren conectar con alguien, pues parece que hay una conexión, pero es una conexión quizás muy mental, muy desde el intelecto. No es tanto desde la pasión, desde el fuego. Y tú, Virgo, eres un signo súper apasionado. Entonces, si no te apasiona y solamente conectas por el intelecto, puede ser que la relación no dure tanto, te vas a aburrir en algún momento. Bueno, vamos a ver qué mensajito tiene el tarot de los ángeles para ti. Puedes hacer una pregunta con este tarot. La sincronizamos para la gente linda de Virgo. Tú haces tu pregunta y vamos a ver qué te responden. Y la carta dice, existe algo mejor. Sea cual sea tu pregunta, si es de trabajo o de pareja, bueno, nos está diciendo que existe algo mejor. Vamos a sacar también las cartitas de Ho'oponopono, técnica hawaiana de lo siento, perdóname, te amo, gracias, técnica del perdón. Vamos a ver cuál es el mensaje que nos dicen. Nos dicen, yo escojo la paz y la libertad. Yo escojo la paz y la libertad. El rayo nuevamente te hace acabar con patrones y decisiones o personas también del pasado. Así que bueno, espero que te haya gustado el mensaje de esta semana, más que te haya gustado, que te haya servido, pero si te gustó y te sirvió, te invito a que lo compartas por tus redes sociales, a que me regales un like, a que comentes y a que me dejes, a que te suscribas, perdón, te suscribas y le dejas la campanita de notificaciones para que te lleguen los nuevos videos que voy a estar subiendo al canal. Que tengas una maravillosa semana. Bye bye.